Señores, hoy día se ha puesto de moda hablar de tránsito, porque todos de una u otra forma tenemos que transitar en burro. No, ya casi nadie transita en burro, pero sí, aunque sea en una bicicleta, usted tiene que transportarse y dirigirse hacia su lugar de trabajo, hacia la escuela, hacia el colegio. Pues estaremos hablando sobre la nueva ley de tránsito 6317 y está con nosotros para hablar de esa ley Eduardo Torres, abogado del Ministerio Público. Bienvenido, Eduardo. Sí, buenas tardes, Marisol, realmente buenas tardes a todo tu público, realmente agradecerte lo que es la invitación a nosotros para participar aquí en este programa y felicitarlo a la vez de llevar en este programa la esperanza de Jesús, llevar además de este mensaje a toda la juventud y a la comunidad, sino también orientación y en temas de actualidad en todo lo que es el ámbito del municipio de Mao, la provincia de Valverde. Realmente un honor para mí compartir con ustedes en este programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo, ¿cuáles son las novedades que trae esta ley o esta nueva ley? Sí, fíjate, la nueva ley de tránsito viene a sustituir lo que era la anterior ley 241 sobre tránsito de vehículos de motor. Tú mencionabas en la introducción del tema de que ya el transporte no es necesariamente en burros, sino de que hay otras. Ahora, la realidad imperante hicieron posible la creación de una nueva normativa que regulara el transporte actual en la República Dominicana. La ley 241 venía del año 1967 y ciertamente la realidad del transporte en el año 1967 y la realidad en el 2017 realmente son del cielo a la tierra. Entonces, esta ley trae muchísimas circunstancias, la nueva ley 63, como tú apuntabas, guión 17, sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la República Dominicana. Tiene muchísimas novedades, aspectos que no estaban plasmados en la anterior legislación. Por ejemplo, lo que es el transporte de personas en motocicleta. Ya no se puede, por ejemplo, transportar más de 2 personas en una motocicleta y ambos deben utilizar y llevar lo que es el casco protector. También, como una novedad, viene lo que es también la eliminación de los vehículos chatarra en el transporte público. Los vehículos que se utilicen no pueden tener más de 15 años de fabricación. Para un asunto de adecuación a la nueva normativa, se estableció un plazo de 10 años para ir de manera progresiva eliminando los vehículos en malas condiciones hasta sustituir en un punto de por lo menos 15 años de fabricación de los vehículos. Así también una novedad es la placa. Viene un asunto de 2 placas, una placa para utilizar en la parte delantera o posterior y una placa en la parte trasera del vehículo. Para la renovación de la placa se establece, la normativa establece en el artículo 161, de que es obligatorio tener al día lo que es la inspección vehicular, inspección técnica vehicular, lo que conocemos como el marbete, y además el seguro del vehículo debe estar al día para renovar de manera anual la placa. La placa sería lo mismo, pero tiene que hacerse una renovación anual, y para hacer esa renovación hay que hacer lo que ahora se le llama básicamente la revista, pero que en la realidad no se está aplicando porque esa revista que de esos vehículos normalmente se paga el impuesto en el banco y realmente no se hace lo que es una inspección del vehículo. A veces ese vehículo está en condiciones de transitar por las vías públicas. También otro aspecto de novedad es lo relativo al tránsito, por ejemplo, de taxis. Una situación viene con unos colores específicos. Hay taxis que son de manera independiente, aquellos taxis que son operados por personas físicas debidamente autorizados por el nuevo organismo que es que va a regular el tránsito en la República Dominicana, que es el Intran. Se llama Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre en la República Dominicana. Este organismo va a autorizar. Estos taxis de manera independiente van a ser de color amarillo. Ya aquellos taxis también estacionarios, aquellos que son operados por una empresa con una flotilla determinada de vehículos, van a ser del color blanco. Los únicos que no es obligatorio un color específico son aquellos taxis de plataforma tecnológica. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos actualmente Uber. No sé si has escuchado la parte de Uber, que es un mecanismo a través del celular, de una aplicación tecnológica, y se solicita uno de estos taxis. Entonces, en este caso, estos no está obligado a tener un color de manera específica. Tiene diversos tipos de novedades. El sistema de conducir por puntos, es decir, se le otorga a una persona determinada al momento de expedirle una licencia de conducir con una cantidad de puntos. Esos puntos se van reduciendo a medida que se vayan cometiendo infracciones a la normativa de tránsito, y en la reincidencia de la comisión de las infracciones va bajando esa numeración de puntos para facilitar realmente lo que es de conducir
de manera segura en las vías públicas. Son bastantes aspectos que podríamos realmente en el transcurso que vayamos comentando mencionar algunas de las novedades que trae también la nueva normativa. Hablemos sobre el aumento, sobre las multas. Hay una parte relativa y es que los comentarios que escuchamos de que las multas van a ser de 5,000 pesos, que si eso es cierto, que han aumentado las multas. Tenemos que decirle a la comunidad entonces que eso es cierto. O sea, las multas, en un aspecto que yo comparto, mira qué sucede. Por ejemplo, la ley 241 que regulaba el tránsito anterior a la nueva normativa, la 6317, establecía multa hasta de $1. Es decir, en la actualidad $1 de multa es un asunto irrisorio, insignificante. Entonces, ¿por qué se establece y por qué vemos ahora que las multas son altas? Porque se está hablando en comparación, no se habla de multa en numerario, es decir, por la falta de violación de la luz en rojo, distracción conduciendo, conducir en la vía pública, no se establece un monto específico de la multa. No se dice quien cruce un semáforo en rojo, 1,000 pesos, 2,000 pesos, no establece el numerario, sino una escala de salario mínimo. Por ejemplo, una escala de 1 a 3 salarios mínimos, por ejemplo. Entonces, cuando buscamos ese salario mínimo, un salario mínimo del sector público centralizado en la actualidad son alrededor de 5,511 pesos aproximadamente. Entonces, esa multa, lo mínimo que van a hacer son de 5,000 pesos. Entonces, por esa situación de llevar a lo que es al salario mínimo el monto de las multas para evitar que cuando esta ley de aquí a 30 años, quizás si estamos hablando de 5,000 pesos hoy, una multa de 5,000 lo vamos a ver un poco elevado en la actualidad, pero de aquí a 25 años hay que modificar la norma porque ya esos 5,000 pesos se convierten en 2 pesos, 5, 10, 15 pesos de ahora. Entonces, por eso utiliza este mecanismo de indexación en el monto de las multas. ¿En qué consiste el pago voluntario de la multa? Esta normativa trae una novedad también, que constituye una novedad, que es el pago voluntario. Por ejemplo, la ley establece escalas de sanciones. Por ejemplo, hay unos casos que son agravantes. Por ejemplo, conducir en estado de embriaguez, eso conlleva una multa de 5 a 25 salarios mínimos, es decir, de 25,000 hasta 50,000 pesos conducir en estado de embriaguez, porque va a la escala de 5 a 25. Si a usted le ponen una multa por usted cometer un tipo de infracción que va de 1 a 10 o de 5 a 20, de manera voluntaria usted puede acceder y ir a pagar el mínimo que establece la norma. Por ejemplo, violentar un semáforo en rojo de 1 a 3 salarios mínimos. Si usted de manera voluntaria se acoge al pago de esa multa que le fue impuesta, usted va a pagar un salario mínimo nada más. No los 3 ni los 2, sino 1. Ahora, si usted entiende de que usted no ha cometido esa infracción y usted quiere refutar, ir al tribunal de tránsito especializado, entonces ya usted acude al tribunal y entonces ahí se determina el tribunal cuál va a ser el monto, si 1, 2 o 3. Pero si de manera motus propio va a pagar esa multa, entonces puede hacer de manera voluntaria y solo tiene que pagar el mínimo establecido en la ley. La ley también especifica sobre, tú nos hablabas sobre la cantidad de personas que se pueden montar en una motocicleta o un motor, como normalmente nosotros lo conocemos. También la ley contempla que no se podrán montar niños de 8 años para abajo en motocicleta. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿está el Estado proveyendo una plataforma para, por ejemplo, las personas que llevan niños a la escuela, cómo desplazarlos si estamos viviendo en base a la realidad? Yo hago esta pregunta en base a la realidad social en que estamos viviendo, si hay personas que para poder llevar sus hijos a la escuela lo que tienen es una motocicleta. Claro está, no estamos en contra de la ley, sino estamos buscando soluciones. O sea, ¿qué está haciendo el Estado? Está proveyendo autobuses del Estado escolares para que esos niños sean llevados a la escuela, por poner un ejemplo, que la educación es obligatoria. Sí, debería ser, pero realmente no está ese sistema de transporte público para los menores de edad. Ciertamente, la nueva normativa prohíbe lo que es el transporte de menores de 8 años en motocicleta, es decir, no se pueden transportar en una motocicleta. Asimismo, también hay una regulación especial también en los vehículos de motor, en los carros. Por ejemplo, los menores de 6 años, de 1 a 6 años, o de 0 a 6 años, porque básicamente mientras tienen meses no tienen un año, ¿verdad? Hasta los 6 años tienen que tener una silla especial en un vehículo de motor. Y de 6 a 12 años viene una especie de elevador para que puedan utilizar lo que es el cinturón de seguridad. También esto conlleva una multa de 1 a 3 salarios mínimos para los menores. Tampoco pueden montarse los menores de edad en la parte delantera de los vehículos, excepto, la única excepción es cuando se trate de un vehículo, por ejemplo, una camioneta de una cabina, que no tiene otra, la única excepción para transportar un menor de edad en la parte delantera. Pero la parte que, el objeto, el fundamento de tu pregunta, ciertamente,
si decimos, por ejemplo, no se pueden transportar menores de 8 años en una motocicleta, pero Juan Pérez viene de una comunidad a 40 minutos de donde está la escuela de ese menor, entonces ¿en qué lo transporta? Debería ser, ciertamente sería lo ideal, de que el Estado provea de un transporte público para que esas personas puedan trasladarse a un centro de enseñanza y no le impida ni le coarte lo que es el derecho a la educación que tienen los menores de edad. Ciertamente, está la prohibición de la norma, pero no tenemos ese mecanismo de transporte. La ley no establece, sí establece la sanción y la prohibición, pero no establece entonces esos menores, como tú bien señalas, sobre la realidad social imperante en nuestra comunidad, en Mao y sectores más alejados, ciertamente de la parte central de la sociedad, que tienen que transportar a veces más de una hora, quizá en una motocicleta, para poder llegar a un centro de estudio. Eso el legislador, al momento de tomar la iniciativa, no toma en cuenta ese aspecto que serían, si se puede decir, un aspecto de excepciones. No tomaría en cuenta esa parte, que debería también, porque es una parte de nuestra realidad social en la República Dominicana, pero realmente lo que existe es una prohibición tajante al transporte de estos menores en motocicletas. Hablemos de las competencias en motocicleta, las multas. Yo quiero saber sobre esto. Sí, las multas en caso de la competencia en las vías públicas, como establece la norma, también es un aspecto elevado. Normalmente las demás infracciones oscilan entre los 1 y 3 salarios mínimos. Pero cuando hablamos de las competencias en las vías públicas, conducir en estado de embriaguez o también lo que es conducir bajo los efectos del alcohol y de sustancias controladas, también, ya aumenta, son de 5 a 10 salarios mínimos. O sea, aumenta significativamente el monto de las multas y también lo que es prisión de 1 a 3 meses de prisión también. Es decir, una persona que sea sorprendida echando, en términos concretos y llanos para toda la comunidad, echando competencia en la calle, es decir, haciendo apuestas, no necesariamente tienen que ser apuestas, sino la competencia, puede ser de manera gratuita y sin ningún tipo de carácter monetario. Si están compitiendo en las vías públicas, esto puede llevar de 5 a 10 salarios mínimos, y que son de 25 a 50 mil pesos la multa, pero también puede durar 3 meses privado de libertad, como si usted también haya cometido un delito más grave. Entonces no les recomiendo realmente hacer competencia en las vías públicas, porque realmente durar 3 meses privado de libertad en un centro de corrección y rehabilitación de lo que tenemos en la República Dominicana, donde usted de manera madura puede pensar, además de los riesgos que conlleva una competencia para la vida suya y para los demás, sino también la consecuencia en el aspecto penal que tiene para ellos. La sociedad está esperando que la ley entre en vigencia, pero tengo entendido que ya entró en vigencia. Sí, hay mucha desinformación respecto, incluso por los mismos funcionarios encargados de las instituciones que actualmente dirigen los aspectos relativos al aspecto de tránsito. En la actualidad, la ley 6317 fue aprobada en el Senado de la República el día 8 de febrero de este año 2017. La Cámara de Diputados el día 10 conoció y aprobó lo que es la ley de tránsito, remitiendo la ley al Poder Ejecutivo para que la promulgara. El Poder Ejecutivo la promulgó el día 21 de febrero y el artículo 359 de la ley establece que ésta entrará en vigencia a partir de su promulgación, y ya fue promulgada el 21 de febrero, es decir, esa ley está en plena vigencia en la República Dominicana, la ley está vigente. Lo que sí, la ley de un asunto que no debió ser, establece entonces, entra en vigencia y establece unos plazos para crear las instituciones que la misma ley establece, en el caso del Intran, el caso de la DGC, Dirección General de Seguridad y Transporte y Seguridad Vial, que sería lo que viene a sustituir lo que en la actualidad es la AMET, la Autoridad Metropolitana de Transporte. Entonces, en este caso, esas instituciones tienen un plazo para ser creadas, pero al no establecerse el nuevo organismo, entonces entra en vigencia, pero las instituciones encargadas de aplicar la ley no se han creado. Hay una contradicción. Es decir, que está como un poco en el limbo. Exacto, o sea, por las instituciones que tienen que aplicarla. Ahora bien, lo que sí debió hacerse en esta normativa fue crear lo que es una especie de vacatio ley, es decir, esta ley podía establecer, la misma ley, en vez de entrar en vigencia a partir de su promulgación, podía establecer un plazo, por ejemplo, de 6 meses, de 1 año, para que la misma entrara en vigencia y así facilitar la creación de las instituciones que iban a aplicar esta ley, porque la AMET, en la misma ley, deroga el artículo 360, elimina la AMET, la Autoridad Metropolitana de Transporte, Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago, Metrasan, son instituciones que ya quedan derogadas con la ley, pero todavía vemos los AMET en la calle, porque no se ha creado la otra institución. Entonces son asuntos que demuestran la falta de institucionalidad nuestra. Bueno, la sociedad lo que tiene que hacer es ponerse a investigar y ver de qué se trata la ley, para que no nos agarren
asando el pescado por la cabeza, por donde no es. Entonces, eso es lo que nos cuesta, porque si ya la ley entró en función, entonces está vigente, ya lo que nos queda es conocerla, porque no podemos alegar ya desconocimiento. Sí, no, nadie puede alegar ignorancia de la ley. La ley establece unos plazos para que se reputen conocidas. Una vez la ley promulgada y publicada, establece el Código Civil de que son obligatorias para la República Dominicana 24 horas en el Distrito Nacional y 48 horas en el resto del país. Si la ley fue publicada hoy, dentro de las 24 horas en el distrito y 48 en el resto del país son obligatorias, por lo que una persona que sea detenida y no conozca, no puede alegar que no sabía que eso estaba prohibido y que no sabía que esa normativa estaba vigente. Eso no es una excusa para eximirse de lo que es la imposición de una multa o de una responsabilidad penal. Nadie puede alegar lo que es ignorancia de la ley. Luego que se reputan, los plazos para que se reputen conocidas se entienden de conocimiento general. Ya, recomendaciones generales, Eduardo, para todas las personas que nos ven. No, realmente, como te decía, continuar con este programa, que sigan sintonizando el mismo, y en cuanto al aspecto, al tema que nos convoca, que es la nueva ley de tránsito, realmente no importa de cuánto sea la multa, si de 5, de 10, de 15, de 20 mil pesos. Lo que hay que tener pendiente es la educación vial, conducir con seguridad. Si usted no cruza, no pasa un semáforo en rojo, si usted usa su cinturón de seguridad, si usted cumple las normativas, si usted no hace competencia en la vía pública, si usted no conduce en estado de embriaguez, no importa de cuánto sea la multa, pueden ser de 1 millón de pesos. Si usted no violenta la norma, no se le va a imponer ningún tipo de multa. Entonces, la recomendación es cumplir con la norma para evitar entonces que sus bolsillos se vean sacrificados por la imposición de una multa de la nueva ley de tránsito. Muchísimas gracias, Eduardo, que Dios pueda bendecirte junto a tu familia, en tu trabajo y en todo lo que haces. Nosotros continuamos en su espacio La Esperanza es Jesús.